Muy bien, es una imagen referencial. Sigue. Bueno, ahí pueden, de esa diapositiva se puede entender dos cosas, que los traumatismos, el 5% de todos los traumatismos, pues, corresponden a las vías urinarias y es más frecuente en varones jóvenes, obviamente, por el tipo de actividad física que pueden realizar, ¿no? En una relación de 3 a 1 y la incidencia global puede ser de 4,9 por 100.000 personas. Siguiente. Anatómicamente, el riñón está en el retroperitoneo y está al lado de grandes vasos, ¿no? Al lado izquierdo tiene la aorta, al lado derecho la vena cava. Y es muy importante su ubicación porque cualquier traumatismo a este nivel compromete vasos muy importantes, ¿no? Entonces, todo un trauma renal siempre es un riesgo de mortalidad, morbimortalidad. Siguiente, un clic más. En lo que es una anatomía renal así básica, hay que entender que el riñón está compuesto, pues, así a grandes rasgos, de una corteza renal, de una médula renal, de papilas, de cálices menores, mayores, pelvis renal, y que forman parte del sistema colector urinario. Es muy importante ubicarse aquí porque el traumatismo a cierto nivel cambia el grado, ¿no? De afectación. Siguiente. Muy bien, siguiente. Siguiente, un clic más. Dentro de los mecanismos de traumatismo, existen traumatismos contusos por golpes, traumatismos penetrantes por arma de fuego, arma blanca. Siguiente. Entonces, hay mecanismos, ¿no? Lo más frecuente son golpes directos, desaceleración rápida en los accidentes de autos, pues la desaceleración rápida es un mecanismo de trauma. Las armas de fuego, las puñaladas. Siguiente. Esta imagen es para poder entender dónde está ubicado el riñón. Si le preguntas, ¿el riñón es un órgano intraperitoneal? No, es un órgano extraperitoneal y básicamente está en el retroperitoneo. La cavidad abdominal tiene pues su propia cobertura, el cual es el peritoneo, ¿no? Pero el riñón no está intraabdominal, es retroperitoneo. Y el retroperitoneo está delimitado por estas fascias. Anteriormente, como pueden ver ustedes de verde, por una línea, por un espacio pararrenal anterior, ¿ya? Porque, ¿qué dice ahí, no? El retroperitoneo dice que está situado entre el peritoneo parietal posterior, ojo, peritoneo parietal posterior anteriormente y posteriormente está por las fascias transversales. Entonces, este espacio comprendido entre el peritoneo parietal posterior y las fascias transversales es el retroperitoneo. ¿Y por qué se los pongo ahí? Para que puedan entender que el riñón está en un espacio muy limitado, ¿no? Y muchos de los traumatismos que puedan suceder a nivel del riñón se pueden autolimitar, ¿no? ¿Por qué? Porque como es un espacio reducido, pues va a haber un límite, ¿no? Un límite ¿qué les digo? De sangrado, eh, o, o de trauma, ¿no? Porque está en un espacio bien reducido. Entonces, dentro del mismo retroperitoneo existen espacios como el espacio anterior pararrenal, el espacio posterior pararrenal e incluso de amarillo el espacio perirrenal. Siguiente. Entonces, otra imagen en la cual podemos ver que el riñón está en íntima relación con el hígado, el riñón derecho. El riñón izquierdo está en íntima relación con el vaso, con la cola del páncreas. Siguiente. Muy bien, el hígado, el vaso. Y el traumatismo renal cerrado en adultos, por lo general, pues la principal causa es los accidentes de tránsito, ¿no? Seguido de ellas las caídas, también los deportes, y entre otros, ¿no? Siguiente. En el traumatismo renal penetrante, pues las armas de fuego son la causa más frecuente, seguido de las armas blancas.
Siguiente, sigue. Y aquí vamos tal vez a ya a lo más importante, ¿no? Las características clínicas. En un paciente con trauma renal, ¿qué te puede hacer sospechar de que hay lesión en alguna parte de la vía urinaria? La hematuria. La hematuria en un 30% de los traumatismos se presentan, la hematuria. La equimosis a nivel lumbar podrían hacernos sospechar de un trauma renal. ¿Y qué característica clínica más debemos fijarnos eh, en lo que es en la estabilidad hemodinámica, ¿no? Estos pacientes podrían tener shock o hipotensarse. Entonces son cosas que se evalúan en un paciente con trauma renal. Siguiente. La hematuria es algo que asusta mucho a los médicos de urgencia, ¿no? Siguiente. Sin embargo, sobre la hematuria debemos saber que no predice la gravedad de la lesión. ¿Qué quiere decir? Por el hecho de que veas pues un paciente con una gran hematuria, no necesariamente está asociado pues, a un gran trauma, ¿no? Entonces no está muy correlacionado con la gravedad del trauma. El trauma es más frecuente en el trauma cerrado, un 88%, ¿no? Y las lesiones por desaceleración se asocian con lesión de pedículo y de unión uretropélvica. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que el riñón, pues por algún motivo, ¿no? En un accidente o qué sé yo, algo que haya pasado, eh, hay tanta desaceleración del pedículo del riñón, o sea, de la arteria y la vena, que eso puede provocar pues una ruptura del pedículo. Al haber esa ruptura, no va a haber una irrigación en el riñón. Entonces, no necesariamente va a haber hematuria. Es como que la orina va a estar limpia, ¿no? Pero al menos el riñón que está bien, ¿no? Pero el riñón que está afectado no va a haber una hematuria. ¿Por qué? Porque ha habido una sección pues de la arteria y la vena del pedículo. Entonces, por eso es que la hematuria no está muy correlacionado con la gravedad del trauma. Siguiente, el diagnóstico. Sigue. Para el diagnóstico, para hacer el diagnóstico, ¿ah? Porque la sospecha clínica de hematuria, equimosis a nivel lumbar, es una sospecha clínica de trauma de vías urinarias. Pero para hacer el diagnóstico, antes de eso, uno tiene que primero tener en cuenta si este paciente está estable. Si este paciente está inestable hemodinámicamente, ¿no? O tiene tendencia a la hipotensión, no puedes pues pedirle una tomografía o pedirle un examen. Es un paciente que está ante una emergencia y todo paciente con emergencia que tiene riesgo en la vida, ¿a qué va? A la aparatomía exploratoria. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que valorar? Inestabilidad hemodinámica. Entonces, este paciente con inestabilidad hemodinámica tiene que ir a la aparatomía exploratoria. Muy bien, sigue. Pero si tú tienes un paciente estable, ¿no? Llegó a la emergencia, tuvo un accidente y está estable. El hecho de que este paciente esté estable hemodinámicamente te permite hacerle un examen. Siguiente. Entonces, esta clase ya lo hizo el doctor Sabrera. Entonces, ustedes tienen que tener ese algoritmo. Si tienes un paciente que tiene estabilidad hemodinámica, ¿qué te permite hacerle una tomografía? Y la tomografía sería, pues, para determinar el grado de lesión que tenga este paciente, ¿ya? Pero si tienes un paciente inestable, que está con shock hipovolémico, es un paciente que debe entrar a la cirugía de emergencia, a la aparatomía. ¿Y quién lo realiza la laparotomía en las áreas de emergencia? Los cirujanos generales, ¿ya? Pero cuando es un tema que el paciente está estable, no está descompensándose, nos permite pedir una tomografía. Siguiente.
Y en la tomografía, como ya le dijeron, existen como cuatro fases, ¿no? La primera fase que es sin contraste, una tomografía simple. La primera fase, la segunda fase, perdón, sería la fase arterial. La fase arterial es muy importante porque nos permite identificar las lesiones vasculares, ¿no? Al tener pues una imagen del árbol vascular arterial, podemos ver si hay un sangrado continuo o un sangrado importante, ¿no? A nivel de las arterias. Siguiente. La fase venosa o nefrográfica también nos permite evaluar también el trauma, pero no es tan específico, ¿no? En sí, yo les puedo preguntar, ¿no? ¿Qué fase es la que está más, la que te permite ver trauma renal? Fase arterial. La fase venosa no. La fase venosa, pues, me permite ver el tema de tumores pequeños, ¿no? Cuando quiero determinar si es un tumor pequeño, no me sirve mucho para, bueno, tal vez la palabra correcta no es que no me sirve, o sea, no me ayuda mucho cuando quiero hablar de traumatismo renal y quiero ver un sangrado activo, tiene que ser la fase arterial. ¿Ya? Siguiente. La fase excretoria sí es muy importante. ¿Por qué? Porque me va a permitir detectar si es que hay una ruptura en el sistema colector. ¿Ya? Siguiente. Antiguamente, bueno, se usaba este examen. A ver, ¿quién está en línea? Sofía, ¿tú sabes qué examen es esto? Sofía, no está Sofía. Doctor, sí estoy, disculpe, sino que estoy presentando. A toda la que está presentando, entonces otra. Sí, sí, doctor. Aquí dice que Mayra, ¿quién es Mayra? Está Mayra, ¿no? Doctor, buenos días. ¿Qué tal, Mayra? Dime, ¿qué examen es ese? Mm, Preséntalo, Sofía. Te fuiste. mm, podría ser una... ay, un- Sofía, preséntalo. No está, no tiene presente. Ya. ¿Lo Mm, presentaste, Sofía? ¿Se veía la pantalla, doctor? Y se veía, ahora no. Ya, ya, doctor, lo voy a presentar. Disculpe. doctor, ¿es una pielografía con contraste? Claro, claro, sí, sí, está cerca. No veo la pantalla. A ver, ahí está. Preséntalo, por favor. Mira, ese examen que tú ves ahí es una urografía intravenosa. Antes, te contaré, antes, los médicos no había pues un tomógrafo en todos lados, ¿no? Entonces, la urografía intravenosa era un método también diagnóstico en el caso de trauma. ¿Por qué se los pongo? Porque esto es algo que se puede realizar. Imagínense que justo están en un hospital y por A o B se malogra el tomógrafo. No hay en toda la región. Entonces, si ustedes saben que la urografía intravenosa es una opción, lo pueden pensar, ¿no? Y también lo pongo para que se vuelva a repetir que la tomografía con contraste, sobre todo el Urotem con contraste, es el gol estándar para trauma renal en pacientes que están estables hemodinámicamente. Siguiente. Entonces, la ecografía, es un método de diagnóstico, sobre todo para los cirujanos, la EcoFast, la cual les permite ver, pues, este líquido que probablemente sea sangrado. Un momento.
es un examen muy sofisticado, bueno, pero sin embargo, porque necesita ¿qué les digo? Pues mucho tiempo realizarlo, no es el examen de elección. Entonces, repito que la tomografía con contraste es el examen ideal. Siguiente. Dentro de lo que es trauma renal, bueno, me he basado en la Sociedad de Trauma Americana, siguiente, pero ahí hay demasiada letra, entonces hay que ir a las imágenes. El grado uno va a ser un hematoma subcapsular, como pueden ver ahí en la imagen. El grado 2 va a ser también un hematoma subcapsular, pero a diferencia del uno va a haber una laceración menos de 1 centímetro. En el grado 3 la laceración ya es mayor de 1 centímetro. Y el grado 4 se caracteriza, ojo, porque hay alteración del sistema colector, o sea, la orina puede fugar hacia el hematoma. Entonces, siempre preguntan, ¿no? La diferencia entre el grado 3 y 4 es que hay extravasación de orina en el grado 4. El grado 5 se conoce pues como el estallido renal, la abulsión, e incluso el hematoma puede pues sobrepasar la jerota, ¿no? Como pueden ver ahí en la sangre, sobrepasando la jerota. Ojo que la jerota viene a ser la fascia de la grasa perirenal, ¿ya? Siguiente. El grado uno, veámoslos con mayor detalle. En esta imagen tomográfica, como pueden ver, hay un hematoma subcapsular, pero no hay laceración del parénquima renal, entonces es un grado uno. El grado 2, siguiente. El grado 2, si pueden ver ahí en la flecha, un clic más. En el grado 2, vuelve atrás, un favor. En el grado 2, a diferencia del uno, hay una pequeña laceración menor de 1 centímetro. Bueno, pero el hematoma, a comparación del anterior, no es tan marcado, ¿no? Pero miren ahí, lo que se caracteriza ahí es la laceración de el parénquima. Siguiente, el grado 3, hay una laceración del parénquima más de 1 centímetro. El grado 4, siguen. En el grado 4, no sé si pueden ver esa imagen. Un ratito ya, un ratito. Perdón, ya, ahora sí. El grado 4, en esa flecha que ustedes ven ahí, ¿qué te parece a ti, quién está? Iris, ¿qué te parece esa flechita que marca ahí? ¿Qué fase de la tomografía sería esa? Arterial, doctor, sangrado activo. Mm, bueno, no es una mala respuesta, pero no es exacta. Mira, te diré, esa fase de la tomografía que ustedes ven ahí es fase excretoria, la última fase. No sé si puedes ver en el riñón derecho, está bastante hiperdensa lo que es la pelvis renal, el sistema colector. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa flechita está marcando orina. Entonces, es bastante indicativo de que hay extravasación de orina. Entonces, es un trauma de grado 4, ¿ya? Entonces, acuérdense, en el grado 4, lo principal que sucede es que hay extravasación de orina. Ahí ese riñón, pues hay un gran hematoma, ¿no? Pero también hay extravasación de orina. ¿Ya? Siguiente. Como la imagen, ¿no? Como la imagen que esté. En el grado 5, pues puede haber un estallido renal, ¿no? El riñón se puede fragmentar en muchos segmentos, ¿no? Como en esa parte, miren, se partió en dos. Y en la imagen, en la tomografía, también es un gran hematoma que desplaza incluso el riñón restante. No sé si ven al lado, en la imagen, en la imagen B que menciona ahí. Esa sí es una fase arterial, por ejemplo. Pueden ver que hay un pequeño, es como que solo hay una parte del riñón y el resto es hematoma.
Siguiente. O en esta imagen, por ejemplo, que no hay un hematoma marcado, pero ese riñón no capta contraste. Entonces, como no capta contraste, ¿qué probablemente haya pasado? Una lesión de pedículo renal. ¿Qué quiere decir? Que el pedículo renal se segmentó, este, se, la lesión provocó pues que hay una ruptura, ¿no? De la arteria y la vena. Y miren ahí, como hay una lesión del pedículo renal, el riñón no se pinta, ¿no? Por así decirlo, no capta contraste. Entonces es un trauma de grado 5, porque el trauma de grado 5, repito, se caracteriza por una avulsión renal o una lesión de pedículo. Que cuando digo pedículo me refiero a los vasos arteriales, ¿ya? Siguiente. Como esa imagen, ¿no? Miren, hay una lesión de la arteria y la vena, pero también hay lesiones en todo el riñón, es como que se fragmenta, entonces eso se llama avulsión renal. Estallido en algunos casos la menciono. ¿Sigue? Bueno, vamos a ser un poco precisos con el manejo. Siguiente. El manejo puede ser expectante, conservador o quirúrgico. Siguiente. Es un algoritmo que nos ayuda a entender, pues, por qué a veces la decisión puede ser conservadora, expectante, ¿no? Vamos a tratar de avanzar para ver todos los temas. Siguiente. Eh, Nuevamente, si tú quieres realizar el manejo a este tipo de pacientes, lo primero que también tienes que preguntarte, ¿es un paciente hemodinámicamente estable? Siguiente. Pero ¿qué es hemodinámicamente estable? Eso se define como la ausencia de signos clínicos de choque o shock. O, mira, y valores de hematocrito, o sea, de hemoglobina, en una serie estable durante la monitorización. O sea, ¿qué quiere decir? Que si la presión arterial y la hemoglobina se mantiene estable durante el control, ahí decimos que el paciente está estable hemodinámicamente. Siguiente. Entonces, en lo que es traumatismo cerrado, ojo, traumatismo cerrado, siguiente, hasta el grado 3 es tratamiento conservador, ojo, conservador. Antes, hace más de 30 años probablemente, todo traumatismo renal entraba a cirugía. Y como entraba a cirugía, muchos riñones se perdían, porque a veces la exploración innecesaria del riñón llevaba a nefrectomía. Entonces, con el tiempo se vio que no era tan necesario pues entrar a cirugía de forma urgente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el manejo que se realiza en pacientes hasta grado 3? Conservador. Otro clic más. ¿Por qué lo pongo ahí controversial? Porque incluso hasta el grado 4 es posible manejarlo de forma conservadora, ¿no? El grado 5 es muy difícil que el tratamiento sea conservador. A ese grado es muy probable que vaya una exploración renal con posibilidad de nefrectomía, ¿ya? Entonces eso lo pongo ahí para que lo tengan presente. Siguiente. En un traumatismo penetrante, siguiente, hasta el grado 3 también se puede considerar como conservador. Y el grado 4 y 5 es muy probable que necesiten exploración quirúrgica. No lo pongo ahí porque eso no es tan controversial, ¿no? Al ser un trauma penetrante, como que el 4 y 5 ya la indicación de cirugía está ahí. Siguiente. El tratamiento conservador, pues se basa en la intención de conservar ese riñón, ¿no? Porque muchas veces pasan los meses y el riñón puede reabsorber el hematoma. Siguiente. Evidencia hay mucha que fundamenta por qué el tratamiento conservador es principal. Siguiente. Siguiente. Existen normogramas para poder predecir, ¿no? Yo les digo, ¿no? El tratamiento conservador es lo que primero se elige. Pero siempre vamos a hacer tratamiento conservador. Bueno, no. Siguiente.
¿Por qué no? Porque va a haber situaciones en la cual nos obligan a tomar otra decisión, ¿no? De hacer una cirugía. Eh, hematomas muy grandes, por ejemplo, hematomas más de 12 centímetros, traumatismos penetrantes, que hay extravasación de contraste, que haya una lesión vascular extensa o que haya lesiones concomitantes o shock. Eso va a hacer pues que uno tome otra decisión. Siguiente. Eh, dentro de lo que es traumatismo renal, existe el tratamiento que es embolización, ¿no? Personalmente les diré que no es algo que yo haya visto, ¿no? En mi práctica como urólogo, pero la literatura menciona que la embolización arterial puede ser usada en casos seleccionados. Siguiente. Cuando ustedes ofrecen tratamiento conservador a los pacientes, se tiene que hacer una monitorización. Y dentro de la monitorización, como les mencionaba, la presión arterial y la hemoglobina eran pues elementos que nos ayudaban a decidir, ¿no? En el tiempo. Porque el hecho que llegue un paciente, digamos, hoy día con trauma renal y veo que está bien durante el día y al día siguiente ya me olvido. No, no es así. O sea, tengo que hacerle seguimiento en los días. ¿Por qué? Porque puede cambiar, ¿no? Pues un paciente puede haber llegado, entre comillas, bien y el día siguiente puede descompensarse. Entonces, para eso existe el seguimiento, ¿no? Se hace el seguimiento, que consiste en repetir la tomografía con contraste a las 48 o 72 horas, ¿no? Para ver si hay alguna indicación quirúrgica o tal vez cambie la conducta. Siguiente. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones probables para exploración quirúrgica? Que tal vez el paciente esté usando más de 3 paquetes globulares durante un día. Imagínense que te dicen, no, doctor, el paciente está estable. Ah, sí, qué bien. ¿Le han pasado sangre? Sí, ya le vamos pasando 4, pero está bien. O sea, que le pasen más de 3 ya es indicativo que tal vez pues está habiendo un sangrado que no se está controlando, pues, ¿no? Cuando hay lesión bilateral de los riñones o cuando hay una lesión de alto grado de un solo riñón. Entonces esas situaciones pueden indicar pues operar, ¿no? O extravasación de orina persistente. Siguiente. Bueno, hasta ahí yo les sugiero siempre repasar, memorizar lo que es los grados de trauma renal, diferenciar entre el grado 3 y 4, saber que para decidir bien o manejar un trauma renal hay que saber primero si está estable, ¿no? Hemodinámicamente, tanto como para pedirle la tomografía o para decidir si le vas a hacer un tratamiento conservador. ¿Ya? El trauma vesical. De lo que es trauma vesical, siguiente. Acá quiero que vea, este es un corte sagital, ¿ya? Que quiero que puedan ver el domo o el techo de la vejiga está en contacto con la cavidad abdominal y esa parte de la vejiga se llama pues cara intraperitoneal, ¿ya? El resto que no está en contacto con la cavidad abdominal, por ejemplo ahí en la parte anterior, está en contacto como la sínfisis del pubis, no sé si lo ven ahí, esa parte pues se llama la pared extraperitoneal, ¿no? ¿Por qué? Porque no está en contacto pues con la cavidad abdominal. También la parte posterior y en el piso tampoco está en contacto con la cavidad peritoneal. Entonces, en trauma de vejiga hay que saber identificar dos cosas. ¿Cuándo es intraperitoneal y cuándo es extraperitoneal? Siguiente. Entonces, para ser precisos, los accidentes de tránsito también son una causa de trauma de vejiga, sobre todo las lesiones de vejiga, las lesiones romas, ¿no? Eh, también los traumatismos, pues, perdón, las fracturas del anillo pélvico son causas de lesión vesical, ¿no? Pacientes que sufren caídas, ¿no? O bueno, otro tipo de lesión, ¿no? Sigamos para avanzar. Eh, Se ha visto que la causa intraperitoneal parece ser ligeramente más frecuente, ¿no? En relación a la extraperitoneal. Siguiente. La causa extraperitoneal.
Como ya les decía, eso no está en contacto pues con el peritoneo. Entonces, esto está más asociado a las fracturas de anillo pélvico. ¿Qué quiere decir? Aquellos pacientes que hayan tenido pues, fractura de los huesos ilíacos, de la sínfisis del pubis, o sea, todo lo que corresponde a patología de traumatología puede causar lesión de vejiga asociada. ¿Y qué tipo de lesión de vejiga? Extraperitoneal, ¿ya? Como dice ahí, el mayor riesgo de lesión vesical se encontró en la alteración del círculo pélvico, cuando hay un desplazamiento más de 1 centímetro. En la diástasis de sínfisis, o sea, cuando la sínfisis se fractura y hay un desplazamiento, eso puede llevar a trauma extraperitoneal. Ojo, ¿ah? Todo lo que es traumatismo del anillo pélvico, o sea, de la pelvis, puede estar asociado a lesión extraperitoneal. Siguiente. En cambio, una lesión intraperitoneal es distinta. ¿Qué dice ahí? Es causada por un aumento repentino de la presión intravesical, cuando una vejiga está distendida, secundaria a un golpe en la pelvis o un abdomen inferior. La cúpula de la vejiga, ojo, es el punto más débil de la vejiga y las rupturas por lo general suceden ahí. Y las lesiones penetrantes, principalmente la herida de bala, son raras, excepto buenas en áreas de conflicto. Yo me acuerdo, claro, un paciente que hace unos años vi que llevaba, pues, manejaba un bus de Huancayo a Loroya y pues sufrió un accidente. Y el paciente, el timón, le golpeó la parte abdominal. Le golpeó tan fuerte que el paciente sufrió un trauma de vejiga, pero el trauma fue intraperitoneal. ¿Qué había pasado? Este paciente tenía la vejiga llena, porque como la ruta era 2 horas, el paciente no había orinado. Entonces, cuando el paciente sufre el traumatismo como un golpe, la vejiga explotó y se explotó hacia la cavidad. ¿Por qué? Porque la cúpula que está en el techo es la zona más débil de la vejiga. Entonces, este paciente tuvo un trauma intraperitoneal. Siguiente. Lo que es traumatismo vesical iatrogénico, ¿no? Bueno, está asociado a traumatismos de ginecología, de obstetricia, incluso el mismo urólogo puede causar lesiones de vejiga, ¿no? Durante sus cirugías. Siguiente. La clasificación de trauma de vejiga, esta clasificación es tanto antigua, ¿ya? Que lo clasifica en 5 grados, al igual que el trauma renal. No es algo que habitualmente yo lo use, ¿ya? Para poder identificar, pero podemos describirlo. Siguiente. Un trauma 1, grado 1, es un hematoma intramural, extraperitoneal, grado 1. El grado 2 es un traumatismo menor de 2 centímetros, pero ojo, ahí hay una solución de continuidad, ¿no? Como un huequito, como pueden ver ahí, como un agujero. Entonces, hay una solución de continuidad, pero que en la cara extraperitoneal. Siguiente. En el grado 3, la lesión puede ser mayor, de 2 centímetros a nivel extraperitoneal, o podría haber una lesión menor de 2 centímetros a nivel intraperitoneal. El grado 4 se caracteriza por una lesión intraperitoneal propiamente dicha, en la cual la lesión es más de 2 centímetros. Siguiente. En el grado 5 se caracteriza porque hay una disrupción del cuello de la vejiga. O sea, el traumatismo puede ser tan severo que el cuello de la vejiga y la uretra prostática se lesiona. Entonces, como que se abulsiona esa zona y como ven ahí, es como que eso está suelto. Y alguna vez vi un paciente así que sufrió un accidente de tránsito. Al parecer lo había atropellado un carro, una camioneta, que sé, pero el paciente no orinaba nada y toda la orina se llenaba en el abdomen. Y cuando entré a operarlo, la vejiga es como que se había soltado, ¿no? Por así decirlo, de la uretra. O sea, estaba libre y había habido una disrupción del cuello vesical, grado 5. Siguiente. En lo que es trauma ureteral, siguiente,
el trauma ureteral, la causa más frecuente es iatrogénica. ¿Qué quiere decir? Se hace pues bueno, como dicen, de forma accidental, ¿no? Por realizar un procedimiento, ¿no? Se puede observar en cirugías abiertas, laparoscópicas o endoscópicas. Y la especialidad que está más relacionada a esto es la ginecológica, porque como los ginecólogos liberan o operan miomas gigantes o el útero o el cáncer de útero, muchas veces el uréter se puede comprometer, ¿no? De forma accidental y puede haber una lesión iatrogénica. Siguiente. Eh, la zona más frecuente que está relacionada con lesión de uréter es la zona superior, o sea, el tercio proximal. Siguiente. Bueno, igual que los demás, tiene hasta grado 5. No es algo que preguntemos en el examen. Siguiente. Pero es referencial. Lo que sí, esta partecita lo pongo ahí porque quiero que vean que existen muchas técnicas dependiendo del nivel de la lesión. En este caso, por ejemplo, en la lesión superior, se puede hacer una ureteroblastostomía, un autotransplante, una lesión de uréter medio, una ureterostomía, una serie de técnicas que está ahí. Pero cuando hay una lesión distal, lo que frecuentemente hacemos los urólogos es el reimplante ureteral. O sea, el uréter lo volvemos a implantar en la vejiga, ¿no? A eso se llama reimplante y es la misma técnica que utilizamos para el trasplante renal. Siguiente. Imágenes referenciales, siga. Sigue. También técnicas referenciales para ver qué es lo que existe. Sigue. Y esa es la técnica de reimplante ureteral, como pueden ver ahí. Solamente para imagen referencial. Cuando la lesión sea en uréter distal. Bueno, hasta ahí hemos terminado traumatismo. Seguiremos con la siguiente clase. ¿Puedes presentarlo, por favor, Sofía? Doctor, es la clase de cáncer de próstata. Epidemiología es mucha cosa. Sigue. Ah, no, atrás, vuelvo atrás, me acordé de algo. Acá hay algo que sí pregunto, por ejemplo, es que dentro de lo que es este tumor testicular, existen dos grandes grupos, los que son los tumores seminomas y los no seminomas. Esos son los dos grandes grupos, ya que engloban a todos los tipos de tumores testiculares. Ahora, ¿qué es lo que me siempre pregunto, no? Por ejemplo, los tumores no seminomas, ojo, tienen la incidencia máxima es en la tercera década de vida. En cambio, los seminomas, ojo, los seminomas, ¿ah? Su incidencia máxima es en la cuarta década de vida, ¿ya? Siguiente. Entonces, los factores de riesgo, el factor identificado más importante viene a ser la criptorquidia, sobre todo la abdominal. La abdominal tiene mayor factor de riesgo que la inguinal, 4 a 5 veces más, sobre todo para el seminoma. Hipospadias también es un factor de riesgo. La disminución de la espermatogénesis también. Antecedentes familiares de tumores testiculares entre familiares de primer grado. Presencia de un tumor testicular contralateral también. La orquitis viral por sarampión y la exposición de la madre a dietilvestrol también son factores de riesgos identificados, ¿no? Siguiente. Muy bien, siguiente. Allá. Acá sigue lo que les puedo preguntar viene a ser lo que es la clasificación T. En lo que es cáncer, ustedes saben que el TNM significa pues tamaño del tumor, N de ganglios, y la M es pues de metástasis, ¿no? En este caso, para no complicarnos tanto, la T, lo que significa el T, sí les voy a preguntar. Por ejemplo, el T1 involucra un tumor limitado al testículo o epidídimo.
en la cual no hay invasión linfovascular, ¿no? Y el tumor puede invadir la túnica albuginea, pero no la túnica vaginal. En cambio, en el T2 es un tumor que involucra testículo y epidídimo, pero ahí existe invasión linfovascular. El tumor puede extenderse a la túnica albuginea, pero también puede involucrar a la túnica vaginal. En el T3, el tumor invade el cordón espermático, ya con o sin invasión linfovascular, y en el T4 es cuando tal vez el tumor se ha extendido hasta el escroto. Siguiente. Por ejemplo, en T1, como le decía, un tumor testicular limitado al testículo, en la cual no existe invasión linfovascular ni tampoco compromete la túnica vaginal. Siguiente. El T2, puede existir invasión linfovascular, pero sigue siendo limitado al testículo, al epidídimo. Siguiente. Sigue siendo el T2. Bueno, ahí lo que pueden, a ver, ahora un favorcito por atrás. Lo que quería remarcar era que en el T2 se puede comprometer la túnica vaginal. La vulginia lo compromete, pero la vaginal también, ¿ya? Siguiente. El T3 es cuando invade el cordón espermático y el T4, como está en esa imagen, cuando invade el escroto. Siguiente. La clasificación ganglionar no es habitualmente que pregunte. Está una diapositiva referencial nada más. Siguiente. Sigue mencionando pues la clasificación N y M. Sigue. No les pregunto eso porque es demasiado, ¿no? Yo creo que con un T es suficiente como para que puedan identificar. La clínica, esto es lo más importante. Eh, es un tumor que no duele, ¿no? Generalmente es una masa que no causa dolor, solamente lo percibes como que crece. Sin embargo, como en medicina nada es absoluto, entre un 30 a 40% puede existir un dolor sordo y un 20% pueden tener un dolor considerable. Muchos de los pacientes con tumor testicular, como no es algo que les duela, ¿no? O los incomode demasiado, lo pueden dejar pasar con el tiempo. Entonces, cuando lo dejan pasar, existe un 10% de pacientes que pueden llegar a una situación de enfermedad avanzada. Y dentro de ellos podrían existir pues pacientes que tengan tos, ¿no? Anorexia, náuseas, vómitos y sea por metástasis que haya sucedido. Alguna vez me pasó un paciente que llegó por hemoptisis, le hacen un estudio y le encuentran que tenía unas masas en los pulmones. Y el paciente pues no había una causa aparente, ¿no? Y hasta que le revisan los testículos y tenía pues un tumor en el testículo que no le dolía y que ya lo tenía hace meses. ¿Qué pasó? Como no le dolía al joven, lo dejó pasar y la enfermedad pues progresó y fue terminal, pues, ¿no? Entonces, en un 10% puede haber pacientes que tengan manifestaciones de metástasis. Siguiente. Aquí, algo muy importante para mí viene a ser los marcadores tumorales. ¿Por qué? Porque estos exámenes son exámenes que ustedes pueden pedirlo cuando estén ejerciendo pues, su práctica médica como internos, como serumistas o como médicos, bueno, de cualquier especialidad, ¿no? Lo pongo ahí con todo su tiempo de vida. El alfa fetoproteína vive de 5 a 7 días, su tiempo de vida media. La beta HCG de 2 a 3 días. La LDH es un examen, es un marcador tumoral inespecífico, pero que también lo usamos en urología. Eso está más relacionado con la carga tumoral, con el tamaño del tumor. Siguiente. Bueno, como dice ahí, por ejemplo, este es un algoritmo sacado de la NCCN, es una guía pues para el cáncer. Menciona ahí, si tienes una sospecha, ojo, dice, si hay sospecha de masa testicular, ¿qué le pides? Historia clínica, alfa fetoproteína, beta HCG, LDH y perfil bioquímico y una ecografía testicular. O sea, es bastante contundente, ¿no? Basta que tengas una sospecha de masa testicular, tienes que pedirle sus marcadores tumorales y su ecografía, ¿ya?
Luego de eso, pues después de después de confirmar que es una masa testicular que tiene marcadores tumorales positivos, ¿qué es lo que sigue? La orquiectomía inguinal, o sea, sacar ese testículo desde raíz. Por eso que la orquiectomía es a nivel inguinal. Así como fuese una cirugía de hernia, algo así parecido. Se hace una incisión a nivel inguinal y a nivel de la ingle, el testículo se extrae. No se extrae por el escroto, sino es a nivel inguinal. Por eso que se llama orquiectomía inguinal radical, con la intención de extraer todo el testículo. Ahora, después que uno puede operar a un paciente por tumor testicular, se vuelve a evaluar los marcadores tumorales a los 7 días. ¿Por qué se hace eso? Porque se supone que si la enfermedad solo ha estado en el tumor, el hecho de realizarle la cirugía ya prácticamente pues elimina la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo saberlo? Eso se sabe a los 7 días. ¿Por qué? Porque a los 7 días de una cirugía se vuelve a repetir los marcadores tumorales con la intención de ver si esos marcadores se han negativizado o se han hecho cero, ¿no? O sea, o los niveles han vuelto a la normalidad. Porque si se diese el caso de que le vuelves a pedir los marcadores tumorales y te sale que todo es negativo, pues perfecto, probablemente la cirugía haya sido curativa, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tú le pides marcadores y vuelve a salir como que no ha bajado mucho? ¿Qué nos estaría dando a entender? Que tal vez la enfermedad ya haya progresado más de lo que parece. O sea, que ya haya metástasis, ¿ya? Siguiente. Acá, por ejemplo, puse esos dos cuadros para que vean que existe una cantidad de tumores testiculares, ¿ya? Una cantidad de tumores testiculares, subtipos, ¿no? Pero que al final se clasifican en dos grandes grupos, que vienen a ser los seminomas y los no seminomas. Siguiente. Así como le decían al final, se van a clasificar así, seminomas que incluyen seminoma clásico y el seminoma espermatocítico. Y los no seminomas, como dice ahí, son todos los demás tumores. Siguiente. Este cuadro, por ejemplo, se puede entender. Hay algo que lo voy a mencionar. El seminoma puro, como está ahí, no eleva alfa-fetoproteína, para nada. Nunca eleva alfa-fetoproteína. El coriocarcinoma, que es un subtipo de tumor testicular, eleva drásticamente la beta-HCG. No, tampoco eleva la alfa-fetoproteína, no es habitual que eleve eso. El carcinoma embrionario, si se dan cuenta ahí, puede elevar a ambos. El teratoma también puede elevar a ambos. Entonces, de este cuadro quiero que entiendan esto. El seminoma no altera alfa-fetoproteínas para nada. Con esta información, ustedes podrían ya, desde que le piden los marcadores tumorales, sospechar, ¿no? De qué tipo de tumor es. Imagínense que tenga un paciente que viene con masa testicular, ustedes le piden su marcador y su alfa-fetoproteína sale elevado. Estén por seguros que eso no es un seminoma. Eso probablemente corresponda a un no seminoma. Siguiente. Ahora, el tumor testicular, cuando hace metástasis al retroperitoneo, a los ganglios del retroperitoneo. ¿Por qué crees que sea eso, que sea así, Roger? ¿Roger? Por continuidad. Mm, ¿Te acercas? ¿Sabes por qué es? Porque el testículo a nivel embrionario, a nivel embriológico, está en el abdomen. Entonces, es como que el testículo desciende, ¿no? Cuando va desarrollándose el feto, desciende y el descenso es como que jalase sus propios cables, ¿no? Su propio drenaje linfático. Es por eso que todo tumor testicular disemina
retroperitoneo, ¿ya? Muy diferente al de la próstata, que la próstata disemina ganglios de la pelvis, ¿no? ¿Ya? Y por eso te preguntaba, ¿por qué crees que el testículo drena retroperitoneo? Siguiente. Ya, muy bien. Eh, Mira, esa imagen que yo pongo ahí es referencial. Es como para que vean que dentro de lo que es tumor testicular existen una cantidad de estadios, ¿ya? Que hacen que el tratamiento sea muy fino. Siguiente. Acá vamos a ser un poco precisos. Este cuadro menciona el tratamiento de los seminomas. Y como pueden ver ahí, dice seminoma puro o puro seminoma. Histología de puro seminoma y alfa-fetoproteína normal. ¿Qué quiere decir? Nuevamente repito, el seminoma no eleva alfa-fetoproteína, pero puede elevar beta-HCG. Pero alfa-fetoproteína no eleva para nada. Bueno, como todo paciente, pues le pides tomografía, tanto de abdomen, de pelvis, y ahí en el algoritmo menciona repetir beta-HCG, LDH y alfa-fetoproteína para estadiaje, dice, después de la orquiectomía. Y como le decía, ¿no? Después que tú operas, tienes que volver a repetir los marcadores para ver si es que la enfermedad ha cedido o hay sospecha de que haya metástasis. Siguiente. Entonces, en el seminoma puro, ojo, miren, ¿qué dice ahí? De acuerdo al estadio, por lo general un estadio 1A, 1B, puede ir incluso a vigilancia, como menciona ahí, ¿no? Una vigilancia. O, como dice el siguiente, puede recibir quimioterapia. O puede recibir RT, que significa radioterapia. Entonces, los seminomas pueden recibir quimioterapia, pueden tal vez entrar a una etapa de vigilancia, pero también pueden recibir radioterapia. ¿Por qué? Porque los seminomas son radiosensibles. ¿Por qué lo repito esto? Siguiente. Porque los no seminomas no son radiosensibles. Por ejemplo, aquí es el grupo de los no seminomas y aquí menciona que puede elevar alfa-fetoproteína. Nuevamente se pide pues la tomografía, los marcadores después de la cirugía. Siguiente. Y vayamos aquí. Un no seminoma, puedes vigilarlo, puedes hacerle cirugía de nervios del retroperitoneo o quimioterapia, pero si ustedes ven ahí, no menciona radioterapia. ¿Qué quiere decir? Que el tumor de tipo no seminoma no es radiosensible. El seminoma sí. ¿Ya? Siguiente. Entonces, hasta ahí, para recapitular, factores de riesgo es algo que tienen que estudiar, pues lo puedo preguntar. La clasificación T del cáncer de testículo, puedo preguntar. Los marcadores tumorales, también pregunto. Ahí está su tiempo de vida. Y también pregunto, pues, cuál es el manejo, ¿no? ¿Qué es lo que se puede pedir en un tumor testicular? Entonces, hasta ahí las cosas, no sé si hay una pregunta hasta ahí para avanzar. Todo claro, doctor. Seguimos. Sí, doctor. Doctor, ¿cáncer de riñón y vejiga o infecciones urinarias? Riñón y vejiga, vamos. Ya, doctor. Muy bien, sigue. En lo que es cáncer de vejiga, en cáncer de vejiga, siguiente, es uno de los cánceres, a mi opinión, de los más horribles, porque los pacientes que he visto en algún momento, deteriorarse, son pacientes que se desangran totalmente. Es un poco triste por la situación, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes, la incidencia no es tan alta, pero los casos están yendo en aumento, sobre todo porque actualmente la población consume mucho tabaco, ¿no?
Siguiente. A mi grupo le decía, pues, ¿no? Dentro de lo que es tumor de vejiga, existen dos grupos, los tumores no músculo invasivo y los tumores músculo invasivo. Pero para poder llegar a esta definición, ustedes tienen que saber que la vejiga, a nivel histológico, tiene un urotelio, ¿no? Que son células transicionales, tiene una lámina propia, que es un tejido conjuntivo, y tiene el músculo. O sea, prácticamente parece una estructura sencilla. Es por eso que los tumores, ojo, los tumores que abarcan el urotelio y tal vez la lámina propia, como dice en la imagen, son tumores considerados como no músculo invasivo. Es la presentación más frecuente, ¿no? De la enfermedad, que sean no músculo invasivo. Sin embargo, basta que el músculo se comprometa, cambia la denominación y se hace un músculo invasor. La presentación es del 20% en todos los tipos de tumores. Cuando ya agarra el músculo o compromete el músculo, la enfermedad cambia rotundamente, ¿no? Entonces es una enfermedad que la conducta es más agresiva. Siguiente. Entonces, los factores de riesgo para cáncer de vejiga, el tabaco representa el 50%, es el factor de riesgo más importante, el tabaco, fumar. La radiación es un factor de riesgo, la ITU recurrente, la infección por esquistosoma hematobium también es un factor de riesgo para cáncer de vejiga. Bueno, en esa tabla les muestro pues algunas profesiones que están relacionadas, ¿no? El trabajadores de tabaco, trabajadores del tinte, pinturas, enfermeras, incluso están aquí, trabajadores del caucho, camareros, aluminio, peluquería, fontaneros, ¿no? Trabajadores del metal, ¿no? He tenido la oportunidad de ver pacientes con cáncer de vejiga que venían de la Oroya, de la metalúrgica que existía antes, ¿no? Pacientes con estas molestias. Siguiente. La clínica es una hematuria indolora, eso es una hematuria que no duele casi en el 85% de pacientes. Por lo general, cuando un paciente me dice, doctor, he sangrado, y yo le pregunto, ¿y te ha dolido? No, no me ha dolido nada. Ya estoy teniendo una idea maliciosa, ¿no? Pensando, no vaya a ser algo más. Entonces, pero sin embargo, la disuria, la urgencia y la poliacuria se puede presentar en un 20%, ¿no? Siguiente. Los estudios de imágenes, la ecografía te puede dar pues te puede dar una imagen, ¿no? Aproximada, ¿no? Por ejemplo, ahí en la ecografía pueden ver una imagen, eh, nodular, ¿no? Irregular, que es hiperecogénico, o sea que tiene un tejido denso, ¿no? No es líquido. En la tomografía, también en la primera imagen es una fase excretoria. Podemos ver que la orina está en la vejiga. El tumor en esa fase excretoria pues no capta contraste, pero cuando usan la fase cortical tal vez capta contraste. Entonces, toda masa que capte contraste se considera como un tumor, pues, ¿no? Algo que tiene características malignas. Siguiente. La citología o el estudio hace referencia al PAP en orina o a la citología de orina en 24 horas. No es un examen que pida bastante, la verdad les diré, lo he pedido hace un par de años. ¿Y por qué no lo pido, no? Porque su sensibilidad y especificidad es baja, es baja. Sin embargo, si el paciente tuviese un tumor o un cáncer de vejiga que es muy agresivo o altamente o de alto grado, pues sí, la citología me podría salir positivo, ¿no? ¿De qué quiere decir? Que para que te salga positivo, por lo general está más ligado a tumores más agresivos. Entonces, por eso es que la sensibilidad y especificidad no es tan alta. Siguiente. La cistoscopía es el examen ideal para poder ver estas lesiones en vejiga, ¿no? La mayoría de los tumores tiene aspecto papilar, arboriforme, como esta imagen, ¿no? Como que fuese un brócoli y que está pegado a la vejiga, ¿no? Puede tener un borde, que digo, una base sésil o una base pediculada. Siguiente. El estadiaje.
Nuevamente les repito, aquí puedo preguntar lo que es el T. El N, el M no pregunto porque es demasiado, pero el T puedes preguntarle, ¿no? Por ejemplo, el TA significa pues un tumor, un cáncer papilar, no invasivo, ¿no? El T cis o el cis es el carcinoma in situ, es un tumor plano. El T1 es cuando invade el tejido conectivo o la lámina propia. Y el T2, ojo, el T2 es cuando ya compromete el músculo. El T2A cuando compromete pues el músculo superficial y el T2B cuando compromete el músculo profundo. El T3 es cuando hay invasión extravesical, ¿no? El tumor invade tejidos perivesicales. Por ejemplo, el T3A hay una invasión microscópica y el T3B es cuando hay una invasión ya macroscópica que es visible. El T4 es cuando invade, pues, la uretra, que el útero, la vagina o la pared pélvica. Entonces, hasta ahí el T es lo que suelo preguntar. Siguiente. El cáncer de vejiga, como le decía, se clasifica de acuerdo a los T1, TA, T. Cambia mucho cuando es T2, porque desde T2 ya se considera como músculo invasor. Siguiente. Y todo tumor de vejiga o cáncer de vejiga debe ir a una resección. ¿Por qué? Porque yo cómo voy a saber si el tumor es superficial o el tumor es profundo. La única forma de saberlo es resecando el tumor, ¿no? Como se ve en imagen, ¿no? Es un tumor que está a punto de ser resecado, de ser eliminado, ¿no? Y con esa muestra pues se lleva a estudiar, ¿no? Y se ve si es que hay una invasión del músculo. Siguiente. Siguiente. Está faltando. El tratamiento. El tratamiento, va a depender en qué situación está, como les decía. Imagínense que tienen un tumor, no músculo invasivo, o sea, entre comillas, superficial. Para poder darle el tratamiento, existen, normogramas que te dicen si es un tumor de riesgo intermedio, de riesgo alto. Si estás ante un tumor de bajo riesgo, se puede ofrecer una instalación de quimioterapia, ¿no? Intravesical inmediata después de la cirugía. Si existe un riesgo intermedio, ya pues la primera opción que les decía ya no es válida, ¿no? Si no se puede usar el BCG por un año. El BCG viene a ser una cepa llamada la de Calmette-Waring, es una micobacteria que tiene la intención de causar respuesta inflamatoria en la vejiga con la intención de eliminar las células cancerígenas. En cambio, cuando existe un riesgo alto, el BCG no se ofrece por un año, se ofrece hasta por 3 años. Sin embargo, últimamente existe la tendencia de ofrecer cistectomía radical a pacientes con riesgo alto. Es una tendencia, ¿no? ¿Por qué ofrecen esto? Porque pacientes con riesgo alto tienen una probabilidad elevada de que la enfermedad progrese, ¿no? A tal vez a ser músculo invasivo. Siguiente. Entonces, en algún momento me preguntaron, doctor, si le saca la vejiga, ¿por dónde orina? Pues orina por un orificio que puede ser creado por intestino o los mismos uréteres se puede abocar a ambos flancos con la intención de orinar, pero por el abdomen. Ese tipo de técnica se llama derivación urinaria. O sea, cistectomía radical más derivación urinaria. Siguiente. Bueno, ahí pueden ver una imagen. A ver, ¿puedes volver atrás? Mira, por ejemplo, los dos uréteres ya han sido abocados a un conducto de intestino con la intención de orinar por el flanco derecho. La vejiga, como pueden ver ahí, es una vejiga extraída, ¿no? Es una vejiga con el cáncer. Se hace la cistectomía. Siguiente. Entonces, hasta ahí, chicos, les decía que es muy importante los factores de riesgo, saber la clasificación T, saber cuándo es T2, o sea, cuándo ya es músculo invasivo, ¿no? Y que ahí, cuando es músculo invasivo, ya pues no se ofrece quimioterapia ni cirugía, ahí es perdón, es cistectomía radical, o sea, toda la vejiga tiene que salir, ¿ya? En lo que es cáncer de riñón, siguiente. Vamos a ir a unas cosas puntuales. Siguiente.
El cáncer de riñón tiene factores de riesgos identificados, ¿no? Entre ellos está pues el tabaquismo, la obesidad y la hipertensión son de factores de riesgos identificados, ¿no? Sin embargo, la bibliografía también menciona otros factores de riesgo siguiente, como por ejemplo la diabetes, el sexo masculino, antecedentes urbanos, el síndrome de von Hippel-Lindau, acetaminofén, consumo crónico de AINES, la hepatitis viral, bueno, entre otros, ¿no? Como que son factores de riesgo para cáncer de riñón. Siguiente. Los tipos de cáncer de riñón. Las células claras viene a ser la presentación más frecuente de cáncer de riñón, células claras. La que le siguen, la papilar tipo 1, tipo 2, el cromófobo, el medular renal, son también tipos de tumores. Esto suelo preguntar a veces en el examen, ¿cuál de estos no es un tipo de tumor, no? Renal. Siguiente. La presentación clínica. En- no sé si en mi grupo de rotación se acuerda, eh, un tumor renal por lo general es asintomático y no son palpables, y más del 60% de los cánceres se detecta de forma incidental. ¿Qué quiere decir? Fue por un examen y de casualidad le encontraron. Ahora, si el paciente presenta dolor, hematuria y masa, eso generalmente significa cáncer de riñón, pero ya una etapa avanzada, ¿ya? Esta es una triada, la triada del cáncer de riñón, dolor, hematuria y masa, pero es una triada que significa que la enfermedad es demasiado tardía. Siguiente. La tomografía con contraste, ojo, la tomografía con contraste viene a ser el mejor examen para evaluar los tumores de riñones, como pueden ver ahí. Siguiente. ¿Puedes volver atrás un ratito? Muchos de los tumores que puedan ser sospechosos de malignidad van a biopsia, ¿no? Entonces, que han visto en las distintas especialidades. Sin embargo, en riñón, si la imagen tomográfica te muestra pues lesiones irregulares, o sea, te da todo el aspecto que sea un cáncer de riñón, este tipo de pacientes van a nefrectomía, o sea, no les da opción pues de hacer biopsia. ¿Por qué? Porque es evidente por la tomografía. Siguiente. Entonces, dentro de lo que es el riñón, el estadiaje es muy importante porque los tumores T1, que son menos de 7 centímetros y están limitados al riñón, pueden tener opción de hacerse nefrectomía parcial. O sea, nefrectomía parcial significa extraer solo la masa tumoral y el resto del riñón el resto del riñón pues conservarlo, ¿no? Y esto se opta pues en pacientes que tienen tumores menos de 4 centímetros por lo general. Entonces, ¿qué quiero que entiendan? Que si tienen un tumor menos de 4 centímetros, es muy probable que tenga opción a nefrectomía parcial, ¿ya? Pero si el tumor sigue siendo más grande, tal vez la nefrectomía parcial no sea una opción, sino la nefrectomía radical. Siguiente. Por ejemplo, actualmente pues el hospital está siendo ya más resolutivo de lo que era hace un par de años, ¿no? Hace un par de años cuando yo daba la exposición, pues nosotros hacíamos nefrectomía radical, ¿no? Extraíamos todo el riñón. Actualmente, como la técnica ha mejorado, realizamos nefrectomía parcial. ¿En qué consiste en solo sacar pues un tumor, el tumor, ¿no? Y el resto del riñón conservarlo, como se ve en la imagen. Siguiente. Bueno, hasta ahí sería lo que es vejiga y riñón. Continuamos.
Infecciones urinarias, ¿verdad, doctor? Sí, porfa. Bueno, con las infecciones urinarias, siguiente. Las infecciones urinarias es una pues, de las patologías más vistas en atención primaria, ¿no? Más del 30% de las visitas en atención primaria son procesos infecciosos, en los cuales el 10% son infecciones urinarias. Siguiente. Entonces, una infección urinaria se define como una respuesta inflamatoria del urotelio a la invasión urinaria, ¿no? Por bacterias, incluso hasta hongos y virus pueden causar algún tipo de cistitis. La piuria viene a ser la presencia de leucocitos en la orina, sobre todo más de 10 por campo. La bacteriuria es la presencia de bacterias en orina y puede deberse, ¿no?, a una verdadera infección o solamente a una contaminación de la muestra. Siguiente. Siempre es algo que yo bastante recalco, viene a ser las infecciones urinarias no complicadas. Las infecciones urinarias no complicadas, ojo, son características se caracterizan porque son agudas, esporádicas o puede ser recurrente, ¿no?, del tracto inferior. Son cistitis no complicadas o pielonefritis no complicadas, pero que está limitada a mujeres no embarazadas, sin antecedentes de anomalías anatómicas ni funcionales, ¿no? Y generalmente en este tipo de mujeres jóvenes se habla de ITU simple o una ITU no complicada. En cambio, una ITU complicada ya se define cuando involucra hombres, mujeres embarazadas, pacientes con anomalías anatómicas o funcionales de las vías urinarias, portadores de catéteres, enfermedades renales, enfermedades concomitantes, por ejemplo la diabetes, ya lo hacen como una infección complicada. Las infecciones urinarias recurrentes, ya, no complicadas o complicadas, generalmente se define como que cuando te dan pues una frecuencia de al menos 3 al año o 2 en los últimos 6 meses, ¿ya? Las infecciones asociadas a catéter son aquellas que ocurren después de que un paciente haya usado un catéter al menos en las últimas 48 horas. Siguiente. La bacteriuria significativa, por ejemplo, en pacientes que tengan mayor de 10 a la 2 formadores de colonia, en mujer sintomática, pues una bacteriuria significativa,
más de 10 a la 3 en un varón sintomático, de 10 a la 100 en pacientes asintomáticos en 2 muestras consecutivas o cualquier recuento en una punción suprapúbica. La bacteriuria sintomática es significativa cuando se obtienen 2 cultivos separados de al menos 24 horas del mismo patógeno y con un recuento de 10 a la 5 unidades formadores de colonia. Siguiente. Los factores de riesgo. Los factores de riesgo se pueden considerar como intrínsecos, ¿no? Propios del paciente, de la persona, o los factores extrínsecos de riesgo. Por ejemplo, los factores intrínsecos de riesgo vienen a ser aquellas que tienen para las mujeres, ¿no? ¿Por qué dice ahí configuración anatómica femenina? ¿Por qué? Porque la uretra femenina es corta, es entre 4 a 5 centímetros. Entonces, la anatomía, al ser tan corta, es muy susceptible a infecciones urinarias. La micción anormal, aquellos pacientes que tienen retención de orina, que se aguantan de orinar, pueden ser un factor de riesgo para infección urinaria. A la actividad sexual también es un factor de riesgo, el embarazo, los métodos anticonceptivos, la diabetes, alteraciones orgánicas o funcionales, alcoholismo, malnutrición, la edad, la menopausia, las inmunodeficiencias, los trasplantados son factores intrínsecos de riesgo. Los factores extrínsecos están la hospitalización, la instrumentación, el uso de colectores, o sea, son situaciones extrínsecas que pueden llevar a infección urinaria. Siguiente. Los mecanismos de defensa del huésped. Existen muchos mecanismos, sobre todo pues que hay un funcionamiento normal de la vía urinaria, ¿no? Una micción normal. El pH ácido de la orina, la osmolaridad, la concentración elevada del uréter, los ácidos orgánicos son mecanismos de defensa. La mucosa vesical posee pues una capacidad bactericida, ¿no? Factores antiadherencia y que secretan inmunoglobulinas, ¿no? Las proteínas de Taft-Horfels también son mecanismos de defensa. Siguiente. Bueno, dentro de lo que es la fisiopatología, ustedes sabrán que las infecciones urinarias tienen un mecanismo ascendente, o sea, la diseminación es ascendente. No es hematógena, no es linfática. Claro, hay casos que puede dar pues hematógeno linfático, pero el principal mecanismo de contaminación es ascendente. Siguiente. La ITU baja, la ITU alta. La ITU baja se caracteriza porque solo compromete a la vejiga, la próstata, la uretra y se denomina porcocistitis, prostatitis, uretritis. La clínica es disuria, polaquiuria, urgencia y tenesmo hasta pujo. En cambio, la ITU alta es cuando se compromete el riñón y se caracteriza porque ahí puede haber fiebre, malestar general, dolor lumbar, náuseas y vómitos. Ojo, si te mencionan paciente con síntomas urinarios que tiene deterioro clínico y presenta dolor lumbar o escalofríos, eso ya no es una ITU baja, sino es una ITU alta, que tiene signos de complicación. Siguiente. Como les mencionaba, ¿no? Que es lo que incluye las ITUs complicadas, varones, inmunodeficiencias. Siguiente. El diagnóstico. El diagnóstico se puede hacer por un examen de orina. Nos puede ayudar a sospechar, ¿no? Sobre todo cuando hay nitritos en gram positivos, o los leucocitos, la estereasa leucocitaria está elevada. En análisis de orina puede haber bacterias más de 20 por campo, puede haber una piuria más de 5 a 10 por campo. Células epiteliales por lo general significa contaminación, ¿no? Sobre todo en mujeres que sufren de flujo vaginal. El cultivo, pues, diferencia, ¿no? Entre contaminación e infección y la sensibilidad antimicrobiana. Por lo general, cuando se identifica más de 3 microorganismos, se entiende como contaminación. Ahora, la piuria, ojo, la piuria, que significa que en la orina encuentras más de 10 leucocitos por campo, no necesariamente significa infección. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las cuales se puede presentar piuria estéril, uso de medicamentos antibióticos,
tal vez flujos vaginales, nefrolitiasis, nefritis intersticial, tuberculosis, como en algún momento me mencioné a mi grupo, pacientes que tengan pues exámenes de orina patológicos, que no crezcan ningún microbio o que sean recurrentes, tengo que sospechar de TBC urinario. La cistitis intersticial también puede llevar a piuria, las infecciones por clamidia, uraplasma o hasta un tumor de tracto urinario puede llevar a leucocituria. Siguiente. El manejo para una ITU no complicada, ¿no? Eh, Se puede usar pues fosfomicina y netrofurantoína. Yo personalmente uso fosfomicina con frecuencia. ¿Por qué? Porque es un antibiótico que tiene poca susceptibilidad a hacer resistencia. Comparado con los demás, no hace tan rápido resistencia, ¿no? Si hay por ahí alergia, pues, o alérgica a los medicamentos, poder usar, pues, micacina, ciprofloxacina, ¿no? Dependiendo, pues, de tanto sospecha hay, qué tanta sospecha de resistencia bacteriana exista, ¿no? Son temas que se manejan ya con la práctica diaria. Siguiente. Los pacientes que usan sonda permanente, por ejemplo, son pacientes que tienen que están 100% colonizados por bacterias y son pacientes muy susceptibles o potencialmente que desencadenan una ITU complicada. Entonces, todo paciente que curse con bacteriemia asintomática, ¿ya? Y use sonda es muy susceptible de desarrollar ITU complicada. Siguiente. La ITU recurrente también se define como la presencia de al menos 3 episodios en un año, 2 episodios en 6 meses. Se puede considerar como recidiva, recaída o reinfección. Siguiente. Las causas de ITU recurrente. Las causas de ITU recurrente en mujeres jóvenes y premenopáusicas, las relaciones sexuales, el uso de espermicida, nueva pareja sexual, madre con antecedente de infección urinaria también, historia de ITU, o sea, son factores de riesgo en personas jóvenes. Los factores de riesgo en personas mayores o ancianas, historia de infección antes de la menopausia, incontinencia urinaria, vaginitis atrófica por deficiencia de estrógenos, cistocele, aumento del volumen de orina postmiccional, cateterismo de orina. O sea, todos los factores están relacionados a mujeres de edad avanzada. Este es algo que pregunto también en el examen. Siguiente. Siguiente, eso te menciona cuándo enviar al urólogo. Siguiente. Siguiente también es un algoritmo que... Siguiente. Entidades clínicas. Dentro de las entidades clínicas existen las bacteriurias asintomáticas, las pielonefritis, la pielonefritis xantogranulomatosa, la pielonefritis hematosa y la cistitis aguda. Siguiente. La bacteriuria asintomática, pues es la presencia de un microbio, ¿no? Obviamente, como dice, asintomática que no cause, pues, síntomas. Pero la bacteria asintomática no se trata siempre. Hay ciertas situaciones para recibir tratamiento, como por ejemplo aquí se menciona, previos a un procedimiento urológico, hay que dar tratamiento. Previos a una cirugía de columna, ¿no? O portadores de sonda permanente, vejiga neurogénica o incontinencia urinaria también. Embarazadas hay que tratar sí o sí. Infección por microorganismos uretolíticos, bueno, sí, también. Trasplantados en primer mes, también. Diabéticos no controlados, también. Siguiente. La pielonefritis aguda, ojo, la pielonefritis aguda, es la inflamación del parénquima y la pelvis renal de inicio brusco. Puede progresar a una pielonefritis xantogranulomatosa, absceso o incluso a una necrosis papilar. Obviamente que se da pues por una vía ascendente, porque hay un ascenso, hay una adhesión de los microorganismos. Lo más frecuente es la Escherichia coli, un 70-80%, y la, el, el escalofrío, el malestar general se puede dar porque cuando hay pielonefritis aguda, sobre todo los gérmenes gram negativos, pueden llevar pues a la liberación de lipopolisacáridos que origina una respuesta inflamatoria sistémica. Siguiente. La pielonefritis xantogranulomatosa es una pielonefritis residual
liviante, recurrente, que sucede en un contexto de obstrucción crónica, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen cálculos, como esa imagen que pueden ver, todos esos cúmulos hiperdensos son cálculos que han provocado una reacción inflamatoria crónica. Entonces, en ese tipo de reacción inflamatoria crónica existe una destrucción masiva del riñón debido a un tejido granulomatoso que contiene macrófagos cargados de lípidos. Por eso es el nombre de llamarse santo granulomatosa. El tratamiento generalmente de este tipo de cosas es con antibióticos de amplio espectro e incluso van a nefrectomía. Siguiente. La pielonefritis enfisematosa, como su nombre lo menciona, hay una acumulación de gas, porque algunas bacterias pueden llevar a la producción de gas, y esta gas puede ser producto de la destrucción del parénquima renal. Es una patología con una mortalidad elevada, del 25%, y se incrementa cuando se asocia a plaquetopenia o fracaso renal o shock, y suele darse en mujeres con una edad media de 60 años, y el factor de riesgo más importante es la diabetes mellitus. Esto puede ir desde un manejo con antibióticos, un drenaje percutáneo, hasta una nefrectomía de acuerdo al estadio. Siguiente. Y los estadios son estos. Por ejemplo, un grado 1, una clase 1, es cuando hay gas solo en el sistema colector. Gas solo en el sistema colector. El grado 2, cuando hay gas en el parénquima renal, sin extensión al espacio extrarrenal. El grado 3, cuando hay gas o absceso al espacio perinefrítico, ya definido el espacio perinefrítico está definido entre la cápsula renal y la fascia renal, que viene a ser la afgerota. El grado 3B es cuando se extiende gas o absceso al espacio pararrenal de la fascia renal, ¿no? Cuando ya empieza a sobrepasar la gerota. El grado 4 es cuando sucede en ambos riñones o sucede en un riñón, un solo riñón, ¿no? En pacientes monorrenos. Siguiente. El absceso renal, en esa imagen podemos ver ahí una colección con bordes que captan contrastes, encapsulado, ¿no? El absceso renal puede presentarse por fiebres, escalofríos y dolor abdominal. Siguiente. El absceso renal menos de 3 centímetros, por lo general con antibióticos se puede controlar. Entre 3 a 5 centímetros puede ser posible de nefrectomía, y más de 5 centímetros nefrectomía, más antibióticos. Siguiente. La cistitis aguda es algo que ya les mencionaba, es una respuesta aguda de la vejiga debido pues, a una invasión bacteriana, muy frecuente en la mujer. 50% de episodios han tenido al menos un episodio en su vida, el 50% de las mujeres. Los factores de riesgo son pues, las relaciones sexuales, el uso de espermicidas, antecedentes de infecciones en la infancia, hito recurrente, incluso infección en la madre es un factor de riesgo. La clínica es una disuria, poliacuria, urgencia, dolor hipogástrico y hematuria, en algunos casos hasta un 40%. Siguiente. En lo que es el embarazo, toda bacteriuria asintomática debe tratarse. ¿Por qué? Porque el hecho de que una bacteriuria progrese a una infección urinaria, como pielonefritis, es un factor de riesgo pues, para partos prematuros, ¿no? Entonces puede llevar a peores complicaciones. Por eso toda bacteriuria en gestantes se tiene que tratar. Siguientes. Bueno, hasta ahí hemos tratado de avanzar los temas, ¿no? Para que ustedes puedan repasarlo. No sé si tienen alguna pregunta. Ya no, ¿no? ¿Todo bien, chicos? Sí, doctor. Bueno, entonces nos estaremos viendo. Suerte en el examen. Perdón por la demora y los problemas técnicos. Aprovechen su día. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.